Buenas tardes, amigos, tengan ustedes bienvenidos a este canal, donde rápidamente vamos a dar las noticias más importantes. Continuamos, amigos, con el problema de la Guardia Nacional. Su amigo José Antonio transmite desde California este día 22 de abril del año 2023. Desde luego, amigos, programa anterior que continuamos con esas mismas ponencias del presidente, donde la ciudadanía, los mexicanos tienen que enterarse de estas noticias, sobre todo importantes para la buena salud de México, sobre todo esa Guardia Nacional que es tan importante para cada estado de la República. Sin más ni más, amigos, estas noticias importantes que queremos que México las entienda. Mexicanos inteligentes que tenemos ahora mucho que aprender de este señor presidente que ya tiene poco tiempo para terminar su periodo, pero quiere dejar todo arreglado como debe de ser. Desde luego, pues la pensión a los adultos mayores y educación, medicamentos, hospitales médicos, gratuito. Bueno, pues eso es lo que pretende este señor y lo va a cumplir. Amigos, sin más ni más, escuchamos a nuestro presidente López Obrador en este domingo, en este día en el que le tocó ir a Veracruz. Luego vas tú y ustedes dos. Presidente, gracias. Preguntarle si nos pudiera hablar de cómo se va a dar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad. No sé si el secretario de la Defensa o la Secretaria de Seguridad hablarnos de este plazo que se ha dado para que sea en enero del próximo año. Pues yo se los contesto. La Corte actuó mal. 8 ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico, y no les importó el daño que pueden ocasionar al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, porque lo que resuelven es que la Guardia Nacional continúe como estaba la Policía Federal de los tiempos de Calderón y de García Luna, esa corporación que se corrompió por completo, por entero, porque se creó esa Policía Federal sin disciplina, sin profesionalismo, sin mística, sin honestidad, y empezó a ser manejada por jóvenes en ese entonces ambiciosos, sin principios, sin ideales, y miren en lo que terminó. Se olvida de que
durante el gobierno de Calderón, y hay que seguirlo diciendo, hubo un narcoestado. La seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. Y hay que subrayar, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. Imagínense que el secretario de Seguridad está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, por asociación delictuosa, y no tomaron en cuenta eso los ministros, esgrimiendo de que la ley es la ley, puro choro, mareador, cuando lo que buscan es que no se consolide la Guardia Nacional. Vamos nosotros a seguir fortaleciendo la Guardia Nacional para los jóvenes. Cuando crearon la Policía Federal, en la época de Zedillo, empezaron a incorporar a estos jóvenes ambiciosos en los cargos de dirección. Luego con Fox sucedió lo mismo. ¿De dónde salían estos jóvenes ambiciosos? Del CISEN, del órgano de espionaje, que venía de tiempo atrás, pero lo reformó, entre comillas, Salinas. Y de ahí salieron cosas de lo más oscuras de ese grupo del CISEN, que llevaban a cabo operaciones violatorias a los derechos humanos y espionaje. Entonces ahí se fueron formando todos ellos, de ahí salió García Luna, y luego Fox le creó un organismo supuestamente para enfrentar a la delincuencia organizada. ¿Cómo se llama ese organismo? La AFI, Agencia Federal de Investigación, como la CIA mexicana. Y luego lo nombra secretario de Seguridad Calderón, cuando se declara la guerra. Pero no olvidemos que hubieron muchísimos muertos, desaparecidos en ese entonces, y ahora se sabe de que García Luna estaba al servicio de la delincuencia. Hay dos notas que llaman la atención. Una de uno de los testigos que dice que cerraban el aeropuerto de la Ciudad de México. La operación la conocían como
3045 o algo así. Y bajaban aviones en el aeropuerto de la ciudad y metían droga. Y otra anécdota de que se vestían de la AFI o de la Policía Federal con uniformes, los delincuentes, para combatir a otros. Y una vez le dijo uno a un jefe de la delincuencia, un sicario, le dijo: oiga, entonces nosotros trabajamos para García Luna, para Calderón, para el gobierno. No. Ellos trabajan para nosotros, que te quede claro. Así estaba. Entonces, eso es lo que aprobaron ahora los ministros. Y claro que nosotros no vamos a permitir que la Guardia Nacional caiga en el desorden, en la indisciplina, mucho menos en la corrupción, y que se destruya como sucedió con la Policía Federal, que se pudrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar fortaleciendo la Guardia Nacional. Ya son 130,000 elementos. ¿Cuándo? A ver, ¿por qué no pones de favor el plano de Veracruz? ¿Cuándo se habían hecho tantos cuarteles para la Guardia Nacional en Veracruz? ¿Cuántos se hicieron en los 3 gobiernos en que estuvo la Policía Federal? ¿Cuántos cuarteles para la Policía Federal hicieron en el gobierno de Zedillo, en el gobierno de Fox, en el gobierno de Calderón? ¿Dónde están los cuarteles que hicieron para la Policía Federal? Y miren cuántos hemos hecho en todo Veracruz. Cada cuartel, 120 elementos, mujeres y hombres, y van a ampliarse. Pues esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte. No lo vamos a permitir. Además, declaran inconstitucional la ley para que sea la defensa la que tenga el control de la Guardia Nacional. ¿Por qué la defensa? ¿Por qué la Secretaría de Marina? Porque tienen escuelas. O sea, porque usted apuesta a una formación militar, porque ahora también las cosas en la Secretaría de Seguridad no son las mismas. Está Rosa No, pero Isela esto Rodríguez. es civil. O sea, es una rama civil. Vamos, mi pregunta es, ¿por qué ahora que las cosas han cambiado ya no es Genaro García Luna, es la secretaria Rosa Isela? Usted mismo ha dicho, pues es otra cosa, definitivamente, ¿no? Sí, pero no es que me preocupe ahora. Me preocupa, claro, quién manejó esto antes, García Luna. ¿Quién otro? Chong. ¿Saben qué hacían en Gobernación, en el gobierno pasado, para el manejo de la seguridad pública? Les aprobaban un presupuesto de 1,000 millones. Hagan la investigación de cuánto aprobaban de presupuesto para seguridad pública a la Secretaría de Gobernación y cuánto
terminaban gastando el doble, el triple, sin comprobación. Yo no quiero eso. Ahora, ¿quién va a decidir? El pueblo. ¿Ustedes creen que nosotros que hemos luchado tanto por la justicia, nos vamos a dar por vencidos a la primera? Si estamos acostumbrados a luchar, cuando se lucha por una causa justa, puede uno tropezarse y caerse y se tiene uno que levantar y seguir caminando y seguir luchando hasta llegar al propósito que se tiene. ¿Quién nos dejó ese ejemplo? Entre otros, Juárez, que estuvo aquí también proclamando las leyes de reforma, que no enfrentó a los conservadores y luego a los que nos invadieron, a los que fueron a buscar los conservadores para que gobernaran México, convertirnos en una colonia, que trajeron a Maximiliano, los mismos conservadores. La historia es la maestra de la vida. Entonces, ¿qué nos enseñó Juárez? De que hay que perseverar por los principios, no hay que perder nunca la fe en las causas justas, mantener inalterables los principios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es tu pregunta? Pues va a continuar la Guardia Nacional. Va a ser un recorrido Rosa Isela y el general secretario, los dos, por todo el país, para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales, porque miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos. Impidieron el que se mantengan los grados, ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva, porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la defensa, tienen que ver con Marina, y al momento de que se recibe este golpe, ¿qué pueden pensar? Yo me regreso a la defensa, me regreso a Marina, y todo lo que hemos construido se derrumba. Entonces van a hacer estas visitas para garantizarle a todos los elementos de la Guardia que continúan las mismas condiciones laborales. Además, aprovecho para comentar que nos importa tanto la seguridad pública, que es nuestro propósito fundamental, garantizar la paz, la tranquilidad, la seguridad pública a los mexicanos, más que nada, de que se dio la instrucción de que los elementos de la Guardia ganaran más incluso que los integrantes de Marina y de Defensa. Entonces van a ir a recorrer el país con ese propósito, a garantizarles de que vamos a hacer adecuaciones para que no cambien sus condiciones laborales, y además voy a presentar una nueva
iniciativa de reforma a la Constitución, pero no la voy a presentar ahora, porque ahora la van a bloquear los conservadores corruptos, los del Supremo Poder Conservador, los legisladores, porque para reformar la Constitución se requiere de mayoría calificada, que se llama. No me gusta decir mayoría absoluta. Es 2/3 partes. Si son 500 diputados, se requieren como 330 votos. No es nada más mayoría simple, no es la mitad más uno. Con eso se puede reformar y se puede aprobar una ley, que fue lo que hicimos. Pero si no hay reforma constitucional, van, como fueron los conservadores, a la Suprema Corte y presentan un recurso que se llama de inconstitucionalidad. Entonces, los ministros resuelven si es constitucional o no, y entonces lo que hicieron fue resolver de que era inconstitucional la ley. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a que en la próxima elección la gente ya tenga más elementos para que vaya internalizando que no solo se debe de votar por quien representa la transformación de México, sino también por los legisladores, porque si la presidenta, el presidente busca la transformación, busca la honestidad, busca acabar con la corrupción, busca acabar con el clasismo, con el racismo, busca que haya una auténtica democracia, que el pueblo sea el que mande. Pero si en el Congreso son conservadores, como un diputado, senador de aquí de Veracruz, que fue a España a buscar a un grupo de políticos españoles, de esos que le aplauden al rey. ¿Cómo se llama el grupo de allá? Vox. Vox. Sí. ¿Cómo se llama? Rementería. De aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, si se vota por esa gente, por esos partidos, pues entonces no se avanza. Entonces voy a mandar la iniciativa de reforma constitucional el 1 de septiembre del año próximo, del 24, cuando se integre la nueva legislatura, el nuevo Congreso, porque yo espero que en junio, que van a ser las elecciones del año próximo, la gente defienda la transformación de México. ¿Qué sí va a pasar en estos 8 meses como resultado de esta resolución de la Corte? Igual. ¿Va a haber nuevos nombramientos de civiles en la Guardia Nacional? No, es que queda igual, es que… ¿Qué va a cambiar con la resolución de la Corte? Hasta se arrepintieron ayer, porque estaban muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos, porque ya no es el tiempo de antes.
Pero ¿cómo se acata, digamos, la resolución? No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea, en teoría sería un proceso. Se arrepintieron. O sea, en vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, ¿sí? Nada de negociación. Esto tiene que ver con la dignidad. ¿Sí? Nosotros no hacemos acuerdos en oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, que querían, les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré... ¿Ahí se lo dijo? Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes. Porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular. Ahora el pueblo manda. Y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo. Siempre. Entonces, no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo, sí, y ahí le dio ese mensaje. Sí, ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona, abriéndole, ¿no?, el apetito. Para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo: no, es que eso es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad. Cuando deberían de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que sepan que ya no es lo mismo, porque se quedaron en el almanaque. Gracias, presidente. Ya vámonos a desayunar, porque mire, un lechero con canilla y unas picadas. Sí, ya lo sé, y a ti, Charrito, te estimo mucho. Ahora, terminando ya de desayunar, después del lechero, sí, después del lechero y de las canillas y de las picadas, seguimos hablando. Además, nos vamos a seguir encontrando, paisanos, paisanas. Bueno, amigos, pues esto es lo que dice
nuestro querido presidente Carambas, donde ya puso el dedo sobre las IES. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ya saben ustedes, me da mucho gusto, amigos, que estén bien informados ahora. Estamos tratando de dar las noticias más importantes. Este segmento de esta conferencia que fue primordial para que la gente se entere de lo que va a hacer López Obrador con esta ley secundaria, que es importantísima, amigos, porque generalmente pues va a haber una votación donde esa votación va a votar por puros de la Cuarta Transformación y van a votar no por el presidente, no por los diputados, van a votar por los nuevos ministros, amigos. Ministros honrados, ministros que sí quieran a México. Estaba viendo yo ahí el letrero que tienen en la Cámara, en la Suprema Corte. La patria es primero. Qué hijos, ¿verdad? No se les caen los dientes nada más de pensar. Y luego a la derecha, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Qué cosa! ¡Qué corrupción tan más directa, ¿verdad? Pero esto se va a acabar, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Acuérdense, sin ustedes estos programas no se difunden. Así que dedito arriba y aquí abajo a la derecha, regístrense, porque nos están quitando la voz, nos están quitando estos programas de las redes sociales para que no digamos nada de López Obrador. Su amigo José Antonio les agradece y cuiden estos programas, amigos, los estamos haciendo con mucho sacrificio, con mucho interés, amigos, para que México vaya mejor. Así que dedito arriba, denle clic a la campanita para que estos programas los vean más personas. Desde California los abrazo, amigos, y mañana estaremos dando las noticias importantes, directas, chiquitas, para que no se aburran, José Antonio, desde acá, un abrazo, y si Dios nos lo permite, mañana estaremos aquí con ustedes.